Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho. Porque esta es la historia de Renata, una gata. Sí, una gata con el alma de una reina, una pobre piojosa que, aunque limpiaba los suelos de mármol más fríos y pulidos de esta ciudad, tenía un corazón que ardía como el sol en el desierto. Un corazón que latía con la fuerza de 1000 huracanes y que, por un minuto de esta vida, casi le arrancan los cimientos de su existencia. Así, de la noche a la mañana, como quien arranca una flor silvestre del camino sin pensar en su belleza, como si su dignidad no valiera un solo centavo, como si su vida fuera menos que el polvo que ella, con sus manos agrietadas, recogía cada bendita madrugada de este México nuestro. Eran las benditas 5 de la mañana, mis amores, y el sótano B2 de ese monstruo corporativo de cristal y hormigón, allá en Santa Fe. Ese templo del dinero y la arrogancia aún respiraba la quietud gélida de la madrugada, un frío que se colaba hasta los huesos de Renata, apretándole el pecho con un dolor familiar y punzante, como una garra invisible que le recordaba cada día su lugar en el mundo. El aire, pesado y denso, olía a metal viejo y a humedad estancada, a polvo acumulado en las esquinas donde ni el chorro de agua más fuerte llegaba a refrescar el ambiente, mientras las máquinas de aire acondicionado rugían como bestias enjauladas, un lamento mecánico y constante que era la única banda sonora de su vida, una canción monótona que se metía en sus tímpanos y no la abandonaba ni en sus sueños más profundos, ni en sus pesadillas más oscuras, siempre ahí, taladrando su cabeza, recordándole que no estaba sola, que había un mundo de acero y cables girando a su alrededor, sin piedad, sin detenerse por un segundo para ver a la pobre criatura que dormía en un rincón. Ella, acurrucada en un camastro improvisado, con una manta de esas que parecen papel de lija, y que apenas si la protegían del helado aliento del concreto sin alma, sentía cómo los músculos se le contraían por el frío que le calaba hasta la médula, un escalofrío que no era solo físico, sino también del alma, de esa soledad que se te pega como una costra y no te abandona. De repente, de la oscuridad pegajosa de su minúsculo cuarto, que no era más que un hueco entre tuberías y botes de basura, rasgó el aire el chillido estridente y metálico de su alarma, un sonido agudo y barato que vibraba en el silencio, como un clavo arañando una pizarra, anunciando otro día de lucha, de sudor y de lágrimas contenidas. Renata abrió los ojos, que parecían dos pozos profundos y cansados, y miró a su alrededor. Sus pupilas acostumbradas a la penumbra apenas si distinguían la silueta fantasmal del banquito de plástico roto que era su único mueble, su único asiento en ese infierno de acero. Su cuerpo, adolorido y tieso, se resistía a levantarse, cada articulación quejándose con un murmullo sordo, como si cada movimiento le costara un pedazo de alma, como si sus huesos, que alguna vez fueron jóvenes y elásticos, ahora fueran viejos y rotos, cansados de cargar con el peso de la vida que ella solita sostenía en sus hombros flacos. Pero la obligación, mis reinas, la jodida obligación que ahoga hasta al más valiente, la empujaba, la arrastraba fuera de su miserable refugio, porque su familia en Zacatecas esperaba, y ella, como una leona herida, tenía que seguir, tenía que aguantar. Con una lentitud casi ritual, como quien realiza una ceremonia sagrada, Renata se sentó al borde del camastro. El frío del suelo de cemento se filtraba a través de las delgadas suelas de sus calcetines viejos, haciéndole sentir un pinchazo helado que le recorrió toda la planta del pie, un aviso de lo que le esperaba. Estiró una mano temblorosa y buscó a tientas bajo el camastro. Sus dedos ásperos y agrietados por el cloro y el jabón industrial rozaron el cuero roto y los metales salientes de sus preciosos, sus únicos, sus benditos zapatos remendados con alambre. Esos zapatos, mis amores, eran más que un simple calzado, eran el último eslabón con su pasado, la única prueba palpable de que alguna vez tuvo un hogar, una vida diferente, lejos de este calvario urbano. Eran esos zapatos que ya no tenían suela, que el cuero se había desgastado hasta volverse una segunda piel, pero que ella seguía reparando, uniendo los pedazos con alambre de cobre oxidado, con cinta adhesiva de esa gris que se pega en todo menos donde debe, porque tirarlos, mis amores, tirarlos era como arrojar a la basura la última gota de su esperanza. Era como desprenderse de un pedazo de su propia carne, de su historia, de la persona que alguna vez soñó con ser.
El alambre, a veces, se soltaba y le raspaba la piel del tobillo, dejándole pequeñas heridas, costras que se formaban y se volvían a abrir una y otra vez. Un recordatorio constante de su realidad, de su pobreza, de la humillación silenciosa que llevaba en los pies cada día. Mientras se amarraba los cordones deshilachados, con esos nudos que parecían telarañas viejas, sus ojos se perdieron en la oscuridad, y su mente, esa mente que siempre guardaba secretos y anhelos, la transportó de golpe, sin pedir permiso, como un rayo que parte la noche, a los recuerdos de su Zacatecas natal, a ese pueblo minero, abandonado donde los hombres, mis reinas, esos hombres valientes y trabajadores, se habían ido al norte, arrastrados por la promesa de un futuro mejor, de unos dólares que nunca terminaban de llegar, dejando a las mujeres, a las madres, a las hermanas, a las esposas, ahí sosteniendo el mundo con las uñas, con la piel curtida por el sol y el viento, con la mirada perdida en el horizonte, esperando un regreso que casi nunca ocurría, con la garganta seca de tanto aguantar el llanto. Recordaba la tierra roja y el polvo que se colaba por todas partes, por cada rendija de las casas de adobe, por cada resquicio de los pulmones, el olor a mezquite quemado y a pobreza, a hierba seca y a esperanza marchita. Recordaba las tardes silenciosas, el eco de sus propios pasos en las calles desiertas, el viento silbando como un alma en pena entre los marcos huecos de las ventanas de las casas abandonadas, esas que antes rebosaban vida y ahora eran solo esqueletos de lo que alguna vez fueron. Su estómago, mis amores, se contrajo con un dolor familiar, un eco del hambre que había conocido de niña, que aún sentía en sus entrañas, un vacío que ninguna comida de hoy en día parecía poder llenar por completo. Y entonces, como un bálsamo para su alma, llegó el recuerdo del sabor inconfundible de las gorditas de horno que su abuela preparaba, esas gorditas doraditas y esponjosas, hechas con la última harina del costal, con ese poquito de queso fresco que guardaban como oro, que sabían a amor y a sacrificio, a la ternura de unas manos viejas que amasaban, no solo masa, sino también el consuelo y la esperanza de un futuro que nunca llegó, con ese toque ahumado que les daba el horno de leña, el aroma dulce de la canela y la piloncillo que se esparcía por toda la casa, llenando cada rincón de calor y de una promesa fugaz de felicidad. Se le hizo agua a la boca al recordar esa textura suave, ligeramente crocante por fuera y tierna por dentro. El contraste de lo dulce con lo salado, un mordisco de paraíso en medio de la desolación. Pero esa dulzura, como todo lo bueno en su vida, duró poco y fue brutalmente reemplazada por el recuerdo helado, asfixiante, de la muerte de su padre, un golpe que dejó a su familia desamparada, a su madre, a sus hermanos y a ella, que apenas era una niña, con el alma hecha pedazos y el futuro arrancado de cuajo. Recordaba el olor a velas y a flores de cempasúchil marchitas, el silencio pesado que se cernió sobre la casa, un silencio tan denso que parecía una lápida cayendo sobre su pecho, aplastándola, quitándole el aire. La piel fría y cerosa de su padre bajo sus pequeños dedos, una frialdad que aún podía sentir, que se le había grabado en la memoria como una cicatriz. Vio la camisa de trabajo de él, esa que olía a sudor y a tierra, ahora doblada con reverencia, esperando un cuerpo que ya no volvería, que se había ido, para siempre, a un lugar donde el polvo no llega. Tenía 14 años, mis reinas, 14 años cuando tuvo que colgar los cuadernos, cuando la escuela, ese faro de luz que su maestra de primaria le había encendido en el alma, se le apagó de golpe para tomar la escoba, para cargar con el peso de su familia, para enterrar su sueño de ser maestra como su admirada profesora, para cambiar los libros por el trapeador, los lápices por el brillo del cloro. Ese sueño, como un tesoro escondido, lo guardaba bien adentro, bien envuelto en un pañuelo de tristeza, esperando una oportunidad que sabía, o más bien sentía, que jamás llegaría. Con un suspiro que le raspó la garganta, con el sabor amargo de la melancolía en su boca, Renata se puso de pie, su espalda un mapa de dolores viejos, y ajustó su delantal raído. El olor a jabón industrial ya se le había pegado a la ropa, a la piel, era parte de ella, su perfume diario. Salió de su celda fría y se dirigió a las escaleras de servicio. Esas escaleras de concreto gris que olían a humedad y a olvido. Un laberinto interminable de metal y polvo que la sacaría de las profundidades del infierno hacia el aparente paraíso de los pisos superiores. Cada escalón era un esfuerzo,
un recordatorio del largo camino que le quedaba por recorrer. No solo física, sino metafóricamente. Subía y subía, su respiración agitada resonando en el hueco oscuro, el eco de sus pasos, amortiguados por los zapatos remendados con alambre que crujían con cada esfuerzo, se perdía en la vasta oscuridad. La diferencia era abismal, mis amores, desgarradora. Abajo, el purgatorio de los sótanos, el frío industrial, el ruido de las máquinas que te carcomía el cerebro. Arriba, a más de 40 pisos de altura, el reino del cristal, del mármol, del aire acondicionado purificado y perfumado, un mundo ajeno, brillante y deslumbrante, que la esperaba con una frialdad distinta, más cruel. Llegó al piso 40, mis reinas, al Sancta Sanctorum de Don Gabriel, el millonario que jamás reparaba en gastos para rodearse de la opulencia más vulgar, para fregarle en la cara a las miserables como ella lo que significaba tenerlo todo. La puerta de servicio se abrió con un silbido metálico, revelando un contraste que le arañaba la retina y le quemaba el alma. Dejó atrás el concreto mugriento y la penumbra, para entrar en un espacio que relucía con una luz artificial que dolía en los ojos, que cegaba con su intensidad inhumana. Un espacio que olía a ambientador de bergamota y sándalo premium, una fragancia tan cara y sofisticada que le mareaba, una mezcla empalagosa que intentaba, sin éxito, disfrazar el penetrante olor a cloro industrial que ella misma esparcía por todos los rincones, una batalla constante entre el lujo y la miseria, entre el perfume de las fortunas y el hedor del trabajo rudo. Pisó la alfombra persa que cubría el suelo, una alfombra mullida, tan gruesa y suave que parecía abrazarle los pies, que amortiguaba cada uno de sus pasos, cada roce de sus zapatos remendados con alambre, como si quisiera borrar su presencia, como si intentara que su humilde andar no dejara huella en ese santuario del poder. La mullida textura de la lana bajo las suelas de sus pies, acostumbradas a la piedra y al cemento, se sentía extraña, casi pecaminosa, una caricia incómoda que le recordaba la brecha infranqueable entre su mundo y este. Se puso en cuclillas, dejando caer su peso con un gemido apenas audible sobre las rodillas. Esas rodillas que eran un mapa de callosidades y cicatrices, grabadas a fuego por años de arrodillarse ante la vida, ante la necesidad, ante el frío de mármoles y granitos. Suspiró hondo, el aire frío y perfumado le llenó los pulmones, y se dispuso a iniciar su sagrada tarea, a limpiar el granito negro pulido como obsidiana que se extendía ante ella. Un espejo oscuro y traicionero donde se reflejaba la inmensidad de la ciudad a sus pies, una maraña de luces que empezaban a encenderse, de autos que parecían hormigas, de rascacielos que arañaban las nubes, una vista aérea que le recordaba lo insignificante que era su existencia en ese vasto universo de cemento y ambición. El olor del cloro, fuerte y cáustico, le quemó las fosas nasales, un ardor familiar que le provocó un cosquilleo en el fondo de la garganta, un pinchazo en los ojos que amenazaba con hacerle brotar lágrimas, lágrimas que ella, con la disciplina de una guerrera, se tragaba, las disolvía en el ardor de su garganta, porque no había tiempo para la debilidad, no había espacio para la pena, no en esta vida, no en este trabajo. Sus manos, esas manos de trabajadora, ásperas y enrojecidas, empezaron a empujar el trapo mojado con el jabón industrial, sintiendo el frío gélido del granito negro que se pegaba a su piel como un escalofrío que le erizaba los vellos del brazo, un frío que le recordaba, con una punzada en el pecho, la lápida de su padre, pulida y helada, bajo el sol implacable de Zacatecas, esa piedra que marcaba el final de una vida y el inicio de su calvario. El reflejo en el granito le devolvía una imagen distorsionada de sí misma, una silueta borrosa de una mujer arrodillada, pequeña e insignificante, rodeada de un lujo que no le pertenecía, que la aplastaba con su brillo indolente. Las lágrimas, esas que había logrado contener, ahora luchaban por salir. El nudo en la garganta se hacía más grande, más apretado, una bola de desesperación que le impedía respirar con normalidad. Mientras el trapo se movía rítmicamente, de un lado a otro, dejando un rastro húmedo que brillaba bajo las luces artificiales, la mente de Renata no podía detenerse, no podía callarse. Ese monólogo interno que le carcomía el alma era su único compañero, su única válvula de escape. Pensaba en su sueño, ese sueño que guardaba celosamente, casi con vergüenza, el sueño de ser maestra, de pararse frente a un grupo de niños con los ojos llenos de curiosidad, de enseñarles las letras, los números, el mundo.
Recordaba la voz dulce de su profesora de primaria, la señorita Elena, que le decía que tenía una mente brillante, que llegaría lejos, que el conocimiento era su pasaporte a una vida mejor. Esas palabras, mis reinas, ahora eran solo un eco lejano, un susurro que se perdía en el estruendo de las máquinas del sótano, en el zumbido de los aires acondicionados, en el silencio opresivo de esta oficina de millones de dólares. Se sentía como una flor pisoteada, como una promesa rota, como un libro a medio leer. 10 años, mis reinas, 10 años habían pasado desde que tuvo que abandonar la escuela a los 14 para ponerse a trabajar, para mantener a su familia, para enterrar su infancia y convertirse en una adulta a la fuerza, una esclava de la necesidad, con las manos agrietadas y las rodillas llenas de callos, con el cuerpo cansado y el alma más vieja de lo que su edad reflejaba. 3,000 pesos al mes, mis amores, 3,000 miserables pesos, apenas para medio comer, para mandar un poco a casa, para sobrevivir en esta jungla de asfalto donde el dinero lo era todo y la gente como ella no valía absolutamente nada. No, no valía nada, ni la pena, ni la indignación, ni las lágrimas silenciosas que ahora, por más que intentaba detenerlas, se le escapaban, una a una, rodando por sus mejillas sucias de polvo y sudor, cayendo sobre el granito frío, mezclándose con el brillo húmedo del cloro, reflejando por un instante la lejana silueta de la ciudad, un mundo brillante e inaccesible que no era para ella, que nunca sería para ella, mientras el dolor en sus rodillas se hacía insoportable, como si 1000 agujas le estuvieran pinchando la piel, como si cada poro de su ser gritara de agonía en medio de tanta opulencia, en medio de tanto silencio, que pesaba como una lápida de obsidiana negra pulida. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque en el mismísimo instante en que Renata sentía las lágrimas calientes resbalar por su rostro, mezclándose con el sudor y el rancio olor a cloro que le quemaba las fosas nasales, cuando el frío cortante del granito negro como la noche más oscura se le metía hasta los huesos a través de la delgada tela de sus rodillas, ya maltrechas y llenas de callos, que eran como medallas de guerra silenciosas grabadas en su piel. Un sonido lejano, metálico y punzante, empezó a romper la densa quietud de la mañana, un clac-clac, seco que subía por las escaleras de mármol pulido, y que, para los oídos de Renata, era como el redoble de tambores de guerra que anunciaban la llegada de la infantería. No, peor, la llegada del mismísimo diablo encarnado, el sonido inconfundible de unos tacones de aguja que se acercaban con una prisa implacable, con una arrogancia que rebanaba el aire, haciendo vibrar cada partícula de polvo suspendida en la luz de la aurora, que apenas comenzaba a colarse por los ventanales gigantes. Cada resonancia era un golpe directo en su pecho, cada taconeo, un martillo implacable que machacaba su ya maltrecha esperanza, anunciando la presencia de Catalina, la novia del patrón, la víbora de ojos verdes que arrastraba su cola de sedas y diamantes por los pasillos inmaculados, la dueña de un par de Louboutin de suela roja que costaban más que la vida entera de una docena de mujeres como ella. El pulido granito negro, que Renata acababa de dejar reluciente, reflejaba la ascendente silueta de Catalina. Cada paso una bofetada visual, cada centímetro de sus piernas interminables, envueltas en medias transparentes que brillaban bajo la luz artificial del pasillo, era un recordatorio hiriente de un mundo que le estaba absolutamente vedado. Un universo de cristales y perfumes caros, donde el aire mismo parecía tener un precio que ella jamás podría pagar. Y el sonido se hizo más fuerte, más violento, una detonación que le perforó los tímpanos, mientras ella, humilde y diminuta, se esforzaba por no levantar la vista del piso que ahora mismo sentía la necesidad de lamer con tal de evitar el encuentro. El clac-clac de los tacones Louboutin de suela roja, esos que valían la obscena cantidad de 15,000 pesos y que pisaban el granito como si fuera la piel de sus enemigos, ahora resonaba con una potencia atronadora, anunciando la llegada inminente de la perdición, y Renata sintió cómo su corazón, ya cansado y dolorido, se encogía dentro de su pecho, un puño apretado de carne y miedo que latía desbocado, mientras la figura de Catalina se detuvo justo a su lado, la sombra larga y amenazante de su cuerpo esbelto cubriendo por completo la pequeña y arrodillada figura de Renata, envolviéndola en una oscuridad fría que cortaba el aliento, una sombra que olía a bergamota premium, a sándalo.
sofisticado, a todo lo que Renata no era y jamás sería, a la riqueza que ella solo tocaba a través de un trapo empapado en cloro, y sintió como el aire se volvía denso, pesado, cargado de una hostilidad palpable que le arañaba la garganta. La voz de Catalina, una melodía falsa y acerada, cayó sobre ella como una lluvia de chuzos helados, cada palabra un dardo envenenado que buscaba la yugular de su ya maltrecha dignidad. ¡Ay, ay, ay, mira qué tenemos aquí! Pero si es la gata piojosa, la muerta de hambre que todavía no termina su trabajo mugroso. ¿Tú crees que este lugar se va a limpiar solo, desgraciada? ¿O acaso esperas que don Gabriel venga a lustrarte los muebles con sus propias manos? Inútil. Eres una basura, una buena para nada, una igualada que debería estar feliz de poder respirar el mismo aire que nosotros, en este edificio que no te mereces ni pisar con tus zapatos remendados con alambre, esos que dan vergüenza ajena, esos que huelen a miseria, a pueblo abandonado y a polvo de carretera. Las palabras cayeron sobre Renata como ácido hirviendo. Cada insulto, una quemadura profunda que le laceraba el alma, y sintió cómo un temblor incontrolable empezaba en la punta de sus dedos, extendiéndose por sus brazos hasta el pecho, y sus manos, cubiertas con los guantes amarillos de goma que eran su única armadura, su último vestigio de decencia, se apretaron involuntariamente, intentando contener la furia que se acumulaba en su interior. Una furia que ardía como el cloro en sus fosas nasales, una furia que deseaba explotar, pero que se veía obligada a reprimir. El nudo en su garganta se hizo más grande, más apretado, una bola de vergüenza y rabia contenida que le impedía respirar, que le robaba el aire, y las lágrimas que tan trabajosamente había logrado contener minutos antes, ahora pugnaban por salir con más fuerza, quemándole los ojos, picándole la piel sensible debajo de sus párpados cerrados, con ferocidad, mientras el frío sudor le corría por la espalda, goteando por su cintura y empapando la tela fina de su blusa en un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente, sino con el terror y la humillación que le infligía la voz de Catalina, una voz que ahora se burlaba con más saña, con un tono melifluo que era con de un veneno mortal. No me escuchas, marginal. ¿Estás sorda o eres simplemente estúpida? ¿Acaso las moscas que revolotean en tu pocilga mental te impiden entender lo que se te dice? Mira cómo te arrastras por el suelo, como una cucaracha, una sabandija que no debería estar aquí, ensuciando este lugar con tu presencia putrefacta, con tu olor a pobreza rancia y a desesperación. Eres un estorbo, una mancha, un insecto que se pega a la suela de mi zapato de 15,000 pesos. ¿Sabes cuánto cuesta este zapato, gata? Mucho más que tu vida entera, mucho más de lo que jamás podrás siquiera soñar con tener, y lo pisas con la misma indiferencia con la que pisas la tierra de ese pueblo tuyo, ese agujero olvidado de donde saliste como las ratas de sus madrigueras. Cada palabra de Catalina era un látigo de fuego que azotaba la espalda de Renata, cada insulto una herida abierta que le sangraba el orgullo, la dignidad, el alma, y su cuerpo entero temblaba, no de frío, sino de una impotente indignación que la consumía por dentro. Y su mente, oh mis amores, su mente era un campo de batalla donde 1000 voces gritaban al unísono, voces de furia que le exigían levantar la cabeza, que le urgían a soltar una respuesta, a lanzar un insulto de vuelta, a defenderse con las uñas, con los dientes, con la misma fuerza con la que su madre había defendido a sus hermanos de los lobos hambrientos en Zacatecas, pero otra voz, más profunda, más vieja, la voz de la responsabilidad. La voz del miedo le susurraba al oído, la obligaba a guardar silencio, a tragar saliva, a contener el torrente de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Ah, mis amores, cuánto quería gritar. Cuánto deseaba que las palabras se le escaparan de los labios como lava volcánica, palabras que le dijeran a esa mujer de porcelana y veneno lo que de verdad pensaba de ella. Quería decirle que no era una cucaracha, que era una mujer digna, que valía 1000 veces más que todos sus zapatos caros y sus joyas de pacotilla, que ella, Renata, con sus manos agrietadas y sus rodillas callosas, sostenía el mundo de su familia, con la misma fortaleza con la que las mujeres de Zacatecas sostenían a sus hijos mientras los hombres iban al norte persiguiendo un sueño de papel moneda que casi nunca se cumplía, dejando atrás un pueblo minero que olía a polvo, a sudor y a una esperanza marchita, un lugar donde el sabor de las gorditas de horno, hechas con la última harina del costal, era el único lujo que conocían, una delicia humilde que les llenaba el estómago y el alma.
Un calor fugaz en medio del frío desolador. Recordaba a su madre, su rostro cansado, marcado por el sol y la preocupación, las arrugas alrededor de sus ojos que contaban historias de noches sin dormir y mañanas de esfuerzo. Y cómo sus manos, a pesar de estar ásperas, siempre eran suaves cuando le acariciaban el cabello. Un toque de amor que ahora, en medio de la humillación, Renata anhelaba. Con cada fibra de su ser, un refugio que no existía en esa torre de cristal y acero. Pensaba en sus hermanos, en los ojos hambrientos de sus hermanos pequeños, en la promesa que se había hecho a sí misma de que nunca más tendrían que acostarse con el estómago vacío, de que ella, Renata, sería la roca, el pilar, la fuente de sustento, incluso si eso significaba tragarse cada insulto, cada escupitajo verbal que le lanzaban los que se creían dueños del mundo. Y entonces su mirada, que se había mantenido obstinadamente clavada en el pulido granito negro, subió 1 milímetro, apenas un parpadeo imperceptible, y sus ojos se toparon con el brillante, el ofensivo brillo de los tacones Louboutin de Catalina, cada uno de ellos una pequeña obra de arte de cuero fino, con la suela roja como sangre fresca, un toque de color vulgar, en medio de la sobriedad corporativa, que parecían gritarle su precio, su superioridad, y justo al lado, casi ignorados, estaban sus propios zapatos, aquellos zapatos remendados con alambre que eran la prueba viviente de su resistencia, de su obstinación por seguir adelante, aquellos que ya no tenían suela, pero que ella, con una paciencia de orfebre, había reparado una y otra vez con retazos de cinta aislante y delgados hilos de alambre, porque tirarlos, mis amores, tirarlos, habría sido como tirar la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar, que alguna vez tuvo una vida diferente, que no siempre estuvo de rodillas, con las manos quemadas por el cloro, limpiando la mugre ajena. Eran una prolongación de sí misma, una extensión de su dolor y de su orgullo, la única posesión que la anclaba a una realidad donde la dignidad no se compraba ni se vendía, sino que se forjaba con el esfuerzo diario, con la humillación aguantada, con la garganta apretada que ahora mismo parecía estar a punto de romperse en un sollozo. Sintió el frío del mármol penetrar más profundo en sus rodillas, un dolor punzante que era como una lanza clavada en su carne, recordándole cada cicatriz, cada renuncia, cada sueño olvidado en el polvoriento camino de su vida, especialmente el sueño de ser maestra, como aquella profesora de primaria que le había enseñado a leer y a soñar con mundos lejanos, un sueño que ahora parecía tan distante, tan inalcanzable como las estrellas que se veían desde Zacatecas. Catalina seguía parada allí, una estatua de arrogancia, disfrutando del espectáculo de la humillación de Renata, con sus ojos verdes fijos en la espalda encorvada de la empleada, su sonrisa de porcelana tensa en una mueca de desprecio, y Renata sintió cómo la bilis le subía por la garganta, un sabor amargo y metálico que amenazaba con ahogarla. Pero la imagen de su madre, el hambre de sus hermanos, el frío de su pueblo, todo eso se agolpaba en su mente, más poderosa que el dolor físico, más fuerte que el deseo de venganza, y se obligó a bajar la cabeza aún más, a concentrarse en el olor penetrante del cloro que le limpiaba el alma de cualquier atisbo de rebelión, a sentir la textura húmeda del trapo en sus guantes amarillos, a ignorar el tamborileo de los tacones que ahora, en su mente, no solo eran tambores de guerra, sino también el repique fúnebre de sus propios sueños, de su propia existencia, de su propia voz que había sido silenciada por la necesidad, por la crueldad, por la implacable mano del destino que la había arrojado a ese infierno de mármol y cristal, arrodillada, humillada, pero aún respirando, aún luchando, segundo a segundo, en ese silencio denso que pesaba como una lápida sobre su alma cansada. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque en ese aire denso, cargado con el olor a cloro y a la implacable frialdad del mármol, Renata sentía la humillación quemándole las venas, un fuego frío que le recorría el cuerpo desde las palmas agrietadas de sus manos, protegidas solo por esos guantes amarillos que eran su última fortaleza, hasta las rodillas doloridas que se hundían en la alfombra persa, esa alfombra que absorbía el sonido de sus suspiros, el crujido de sus huesos molidos por años de esfuerzo, mientras Catalina, esa víbora con tacones de aguja, que perforaban el silencio como balazos, sacó su teléfono del bolso de cocodrilo que valía más que toda la vida de Renata, un aparato de cristal y metal que brillaba con una luz obscena,
y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una mueca petulante que dejaba al descubierto sus dientes de porcelana, comenzó a teclear con los dedos largos y perfectos, cada uña pintada de un rojo carmesí, tan vibrante y amenazador como la suela de sus Louboutin. Esos Louboutin que ahora se movían inquietos sobre la superficie pulcra del granito negro, el mismo granito que recordaba a Renata la lápida sin nombre de su padre, mientras ella se preparaba para la siguiente ola del tormento, porque sabía que Catalina no podía respirar sin exhalar veneno. El sonido del timbre del teléfono fue como un aguijón en el tímpano de Renata, tan estridente y artificial en el pulcro silencio de la oficina, y Catalina, con una voz que era puro almíbar envenenado, pero que a los oídos de Renata sonaba a vidrio roto, respondió, sus palabras goteando desprecio mientras paseaba por la estancia, con cada paso haciendo resonar sus tacones como tambores de guerra, acercándose y alejándose de la arrodillada figura en un patrón cruelmente calculado, como si estuviera marcando su territorio, el territorio donde Renata era poco más que una mancha invisible, un trozo de mobiliario inservible, casi esperando que ella se desvaneciera en el aire purificado. «Ay, amiga, ¿te creerías lo que tengo enfrente?», dijo Catalina, y su risa, una risa hueca y cruel que se esparcía por el aire como el gas tóxico de una fábrica, resonó en la gran oficina, rebotando en los cristales templados y aterrizando directamente en el pecho de Renata, donde se clavaba como 1000 alfileres ardientes. Sí, la gata. ¿Quién más? La muerta de hambre que contratamos para limpiar nuestros desechos, la piojosa que cree que con fregar el piso ya es alguien en la vida. Ajá. Si vieras el espectáculo, mi amor, esta igualada tiene las rodillas tan llenas de callos que parecen escudos de tortuga, y huele a una mezcla de cloro industrial y desesperación, te lo juro. Cada palabra, un golpe seco que resonaba en el cráneo de Renata, un martillo implacable que le hundía un poco más en la tierra, sintiendo el ardor de esas palabras quemándole las gargantas, un fuego que le secaba la saliva, que le impedía tragar, que la ahogaba en un nudo de impotencia y vergüenza, su corazón latiendo desbocado contra sus costillas, un tambor enajenado que le dolía más que los callos de sus rodillas sobre la fría alfombra. Renata cerró los ojos un instante. Por un microsegundo la imagen de sus zapatos remendados con alambre, que eran la única prueba de que alguna vez tuvo un hogar, se le apareció como un reproche, una condena silenciosa, y las palabras de Catalina se retorcían en su estómago como culebras venenosas, el sabor amargo de la bilis subiendo por su esófago, un ácido corrosivo que le quemaba las entrañas, mientras intentaba, con una fuerza hercúlea que solo las mujeres de su pueblo minero abandonado poseían, mantener la compostura. Su cuerpo temblaba ligeramente, apenas perceptible, pero era un temblor que le recorría los músculos, cada fibra de su ser gritando, pidiéndole que se levantara, que escupiera la verdad, que le arrojara el balde con agua sucia a la cara a esa desgraciada, a esa marginal que se burlaba de su dolor, pero sabía que no podía. Sabía que la dignidad, esa palabra que su madre le había grabado a fuego en el alma, exigía silencio en ese momento, exigía que aguantara, que se tragara cada insulto como si fueran pedazos de vidrio molido, que dejara que la burla se estrellara contra el escudo invisible de sus guantes amarillos, esos guantes que eran su armadura contra la crueldad del mundo. Un recordatorio constante de que, aunque la humillaran, ella seguía trabajando, seguía existiendo, seguía respirando, una y otra vez, a pesar del olor a bergamota, sándalo premium que Catalina usaba, un perfume caro que ahora le parecía pegajoso y nauseabundo, mezclado con el hedor a su propia vergüenza, a su propia rabia contenida. Las risas de Catalina y sus amigas al otro lado de la línea explotaron en el aire de la oficina. Una sinfonía de crueldad que le taladraba los oídos a Renata, haciéndole sentir un mareo repentino, como si el mundo girara a su alrededor en un torbellino de desprecio, y ella se quedó ahí, arrodillada, la espalda curvada, las manos aferradas al trapo. Húmedo, el cloro penetrándole la piel a través de los pequeños agujeros de los guantes, un ardor que era casi bienvenido porque desviaba su atención del dolor punzante en su pecho, del frío helado que le invadía el alma, y su mente, en un acto desesperado de autodefensa, se refugió en el pasado, en un tiempo donde la vida era dura, sí, pero no tan cruel, no tan desalmada, y se vio de nuevo en Zacatecas, en su pequeño pueblo minero,
Ese lugar donde los hombres, uno a uno, habían ido migrando al norte, dejando a las mujeres, a las verdaderas guerreras, sosteniendo el mundo con las uñas, con la fuerza de sus manos agrietadas y sus corazones rotos. Recordaba el sol quemante sobre la tierra. Reseca, el viento que levantaba remolinos de polvo rojizo, el murmullo constante de la vida rural, tan diferente al chirrido artificial de los tacones de Catalina. La imagen de su madre apareció frente a sus ojos cerrados, tan vívida que casi podía sentir el calor de su mano áspera sobre su mejilla, la tela de su delantal de algodón, gastado pero limpio, rozando su piel, el olor a maíz nixtamalizado y a leña quemada que siempre la acompañaba, una mujer de rocas y luz, una mujer que había conocido el dolor y la escasez, pero nunca la humillación del espíritu. Mi Renata, mi florecita, ¿qué importa lo que diga la gente de afuera, mi amor? Le había dicho su madre, con su voz dulce y grave, una voz que era como un bálsamo para el alma de Renata. No importa que a veces no tengamos ni para el pan, no importa que nos miren con desprecio los que tienen más, porque la dignidad, mi niña, esa no se compra ni se vende, se lleva aquí, en el alma, en el centro de tu ser y en el esfuerzo de tus manos, en el sudor que derramas para ganar cada centavo. Ese sudor es oro puro, el oro que nunca se oxida. El trabajo honra, mi niña, aunque te partas la espalda, aunque te sangren las manos, aunque te humillen, porque al final del día, tú sabes que lo que tienes, te lo has ganado con la frente en alto, con el corazón puro, y eso vale más que todos los oros del mundo. Que no te apague nadie esa luz que llevas dentro. Porque esa luz es tu herencia, es la sangre de tus abuelos, es la fuerza de estas tierras que te vieron nacer. Las palabras de su madre, tan lejanas en el tiempo pero tan presentes en ese instante de agonía, fueron como un bálsamo para las heridas invisibles de Renata, una coraza espiritual que le permitía respirar de nuevo, un escudo que amortiguaba el impacto de la crueldad de Catalina, aunque el dolor físico de sus rodillas sobre la alfombra, el ardor del cloro en sus manos, el frío del mármol que se filtraba a través de la tela, seguían siendo una realidad ineludible, una punzada constante que la anclaba al presente de su sufrimiento. Recordaba el sabor de las gorditas de horno que su madre hacía, con la última harina del costal, un milagro de sabor y amor que se creaba con la escasez, que se horneaba en el horno de barro, desprendiendo un aroma dulce y terroso que ahora, en su memoria, contrastaba dolorosamente con el ambientador de bergamota y sándalo de la oficina, un aroma que le parecía tan falso, tan vacío como la sonrisa de Catalina. Sentía el calor del fuego del hogar, el crepitar de la leña, el susurro del viento entre los árboles secos y la sensación de pertenecer, de ser parte de algo más grande, de una comunidad de mujeres fuertes que, como ella, se negaban a rendirse, que se agarraban a la vida con uñas y dientes, que valoraban la dignidad por encima de todo el oropel y la vanidad. Y justo cuando el nudo en la garganta de Renata amenazaba con reventar, cuando sus ojos, a pesar de sus esfuerzos sobrehumanos, empezaban a picarle con el presagio de lágrimas que no se permitiría derramar. Cuando el peso de la humillación parecía que iba a aplastarla por completo, un sonido diferente, suave y delicado, rompió la burbuja de crueldad en la que Catalina la había encerrado. No era el tamborileo de los tacones, ni la risa estridente, sino un ligero arrastre de zapatillas pequeñas y un silbido infantil que se acercaba, ligero como el aliento de una mariposa. Y de repente, una manita pequeña, tibia y suave como un pétalo, se posó sobre su hombro, y un abrazo diminuto y poderoso la envolvió por la espalda, un abrazo que le quemó el alma con la dulzura más pura que había conocido. Una calidez inesperada que se extendió por todo su cuerpo, deshaciendo el nudo en su garganta, haciendo que el frío del mármol y el ardor del cloro se desvanecieran por un instante. Era Sofía, la pequeña Sofía, un torbellino de colores y números que vivía en su propio universo, una niña que había encontrado en Renata un ancla, una confidente, la única persona que la entendía de verdad. Sus bracitos diminutos se aferraban a la espalda de Renata con una fuerza sorprendente y el suave olor a champú de fresa de su cabello, un olor a inocencia y dulzura, invadió las fosas nasales de Renata, limpiando el aire de la acidez de las palabras de Catalina, de la frialdad del ambiente corporativo, y un suspiro hondo que no sabía que estaba conteniendo, escapó de sus labios. Sus manos, aún cubiertas por los guantes amarillos, se movieron instintivamente para envolver los pequeños brazos de la niña,
un gesto de ternura que le nacía desde lo más profundo del alma. La textura suave de la piel de Sofía, tibia y sedosa, se sintió como un milagro contra las asperezas de sus propias manos agrietadas, un contraste abrumador entre la delicadeza de la vida y la dureza de su existencia. Y por un momento, solo por un instante, fugaz y precioso, Renata olvidó el dolor, la humillación, la desesperación, y solo existió la calidez de ese abrazo, la pura e incondicional conexión con la pequeña Sophie, su pequeña Sophie, el único sol que lograba penetrar las paredes de cristal de ese edificio desalmado. Pero la burbuja de ternura no duró ni un segundo más de lo que tarda en romperse un sueño. La voz de Catalina, antes envenenada y burlona, se transformó en un grito gutural y furioso que rebotó en los cristales templados, un sonido tan áspero y violento que hizo que Renata se sobresaltara, y el pequeño cuerpo de Sofía se tensara de miedo en sus brazos. Sofía, ¿pero qué demonios haces? Suelta a esa piojosa niña tonta. No la toques, te digo. No te me acerques a esa basura. Vas a llenarte de sus piojos y de su miseria, gata. Cada palabra era una bofetada helada que le quemaba las mejillas a Renata, un golpe directo al corazón que le apretó el pecho con un dolor insoportable. Y Catalina, con los ojos verdes chispeando de ira, los labios apretados en una línea fina y cruel, se abalanzó sobre ellas con la furia de una leona acorralada, sus tacones resonando ahora como verdaderos cañonazos mientras se acercaba, la sombra de su cuerpo esbelto y elegante cubriendo a Renata y a Sofía como una oscura amenaza. Con una fuerza desproporcionada para su figura delgada, Catalina agarró a Sofía del brazo con una rudeza que hizo que la niña soltara un gemido de dolor y se separara de Renata con un tirón brusco, como si la arrastrara de un remolino, y la pequeña, que un segundo antes había sido un rayo de luz y calor, ahora se sacudía en las manos de Catalina. Su cara angelical se contorsionaba en una mueca de terror y pena. Sus ojos grandes y azules, que un instante antes brillaban con cariño, ahora se llenaban de lágrimas, enormes perlas saladas que rodaban por sus mejillas sonrosadas, y su llanto, un llanto desconsolado y desgarrador que vibraba en el silencio de la oficina como el sonido más triste del mundo, inundó el espacio. Cada sollozo era un puñal que se clavaba en el alma de Renata. Cada hipo de la pequeña la hacía sentir una impotencia tan profunda, tan aplastante, que le quemaba por dentro, transformando su ira en una desesperación muda. Sus manos, las que estaban limpiando y buscando la dignidad en cada pasada de trapo, se quedaron suspendidas en el aire, vacías, anhelando el pequeño cuerpo de Sofía que había sido arrancado de su abrazo. Y un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral, un frío que no tenía nada que ver con el mármol, sino con el terror de ver sufrir a la niña y no poder hacer absolutamente nada, de sentirse atada, silenciada, pulverizada bajo el yugo de esa mujer cruel, esa basura vestida de seda que no tenía alma, que no tenía corazón, que era capaz de pisotear la inocencia de un ángel con tal de reafirmar su poder sobre los marginales, los piojosos como ella. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho. Porque en el momento exacto en que la pequeña Sofía fue arrancada de los brazos temblorosos de Renata, su cuerpecito diminuto y agitado, el aire en el piso 40 se solidificó, se volvió denso como la gelatina más barata, y una punzada de rabia, de una rabia que le quemaba las entrañas, hizo que el corazón de Renata se acelerara dentro de su pecho, un tambor desbocado que amenazaba con romperle las costillas. El eco de la voz de Catalina, esa voz que raspaba como vidrio molido, seguía reptando por los bordes de la oficina, sus palabras tóxicas aferrándose a la piel de Renata como una plaga invisible, mientras la pobre muchacha, con las manos que aún olían a cloro industrial y con la cabeza gacha, sintiendo el ardor de la humillación escalando por su garganta, apretando cada fibra de su ser, comenzó a deslizarse, a arrastrar sus zapatos remendados con alambre sobre el granito que relucía con un brillo cruel y frío hacia la cocina, buscando refugio en la monotonía de las tareas que conocía, en el calor de los fogones que, al menos, no la juzgaban, no la miraban con ese desprecio helado que sentía clavado en la nuca. Sus pasos eran lentos, pesados, cada uno un lamento silencioso que no se atrevía a escapar de sus labios, y la imagen de Sofía llorando, su carita mojada y roja, se le grabó en el alma como una marca de fuego.
un recordatorio constante de la crueldad que podía albergar el mundo, un dolor que se sumaba a todos los demás, a los que sentía en sus rodillas endurecidas, en sus manos agrietadas, en el profundo e incesante vacío de un estómago que nunca terminaba de llenarse. Mientras Renata se perdía en el laberinto de sus propias penas, en la cocina, esa Catalina, la víbora, la desgraciada, la que tenía el corazón más negro que la noche sin luna, se regodeaba en su victoria, con una sonrisa de esas que te helan la sangre, tan afilada como una navaja de afeitar, sus ojos verdes, antes centelleantes de furia, ahora brillaban con una malicia perversa, como dos esmeraldas pulidas por el mismo demonio, y esperó, con la paciencia de un depredador que acecha a su presa más débil, a que la silueta encorvada de Renata desapareciera por completo detrás del umbral de la cocina, tragada por el aliento de los extractores y el olor a comida que apenas si se sentía en ese palacio de cristal. En ese instante preciso, cuando la marginal, la piojosa, la gata, dejó el campo libre, Catalina, con una teatralidad calculada, un movimiento tan fluido como el mercurio, deslizó su cuerpo escultural, envuelto en telas finas que susurraban a cada paso, por la alfombra persa que parecía alfombrar el mismísimo infierno, sus tacones Louboutin de suela roja, esos que costaban más que la vida entera de Renata, no emitieron ni un solo sonido. La tela absorbía el impacto, como si el lujo quisiera borrar su propia huella, y se dirigió, con una determinación mortífera que la hacía parecer una cazadora mitológica, hacia el cuarto de servicio, ese lugar oculto, casi invisible, que era el único refugio, la única parcela de intimidad para la pobre Renata en ese edificio gigante y desalmado, un rincón de olvido donde la dignidad se aferraba a un banquito de plástico y al tenue olor a pino de un desinfectante barato. Cada movimiento de Catalina estaba cargado de una intención venenosa. Cada fibra de su ser vibraba con el odio y el desprecio que sentía hacia esa mujer que, sin quererlo, sin buscarlo, había osado robarle un pedacito de la atención de don Gabriel, un pedacito del cariño de Sofía. Y para ella, Catalina, eso era un crimen imperdonable, una afrenta, que le quemaba la piel como el ácido más corrosivo. Se deslizó por el pasillo estrecho con la gracia de una bailarina de tango. Sus caderas se balanceaban con un compás oscuro, y el aire alrededor parecía vibrar con su presencia, un aura tóxica que dejaba un rastro de ambientador de bergamota y sándalo, lujoso y artificial, un olor que Renata identificaba con la opresión, con la asfixia de una vida que no le pertenecía. Sus dedos largos y finos, coronados por uñas esculpidas y pulidas, con un brillo que le habría costado a Renata meses de sueldo, se extendieron hacia la perilla de la puerta del cuarto de servicio, una perilla que estaba fría al tacto, metálica y sin el brillo del granito de arriba, una perilla que para Catalina representaba la entrada a un mundo tan ajeno, tan bajo, que le provocaba una mezcla de asco y fascinación. Sus ojos, antes de abrir la puerta, se aseguraron de que no hubiera ni un alma curiosa merodeando por los pasillos, que la cámara de seguridad más cercana no captara su silueta inmaculada entrando en ese santuario de miseria, y al no ver a nadie, al sentir el silencio cómplice de las paredes, una sonrisa de triunfo, fría y cruel, se dibujó en sus labios perfectamente perfilados. Al abrir la puerta, el contraste la golpeó como un puñetazo invisible. El cuarto de servicio era un nido diminuto y sombrío, apretado entre las tuberías que zumbaban con un eco constante, una jaula de cemento que contrastaba de forma desgarradora con la amplitud marmórea del piso de arriba, y el aire ahí dentro era pesado, rancio, impregnado del olor agridulce de los trapos húmedos, del cloro industrial que le quemaba las fosas nasales a Renata día tras día, mezclado con el hedor metálico de las máquinas de aire acondicionado que rugían como bestias en el sótano, una sinfonía de la miseria que para Catalina era casi insoportable, pero que para Renata era el arrullo constante de su dura realidad. Sus ojos, los de Catalina, se posaron de inmediato en el humilde bolso de tela que colgaba de un gancho oxidado en la pared, un bolso descolorido por el sol y el uso, con las costuras deshilachadas, un objeto tan insignificante y gastado que le provocó una risa gutural, un sonido seco y vacío que resonó en el pequeño espacio como un eco de su propia maldad, y mientras se acercaba sus sentidos se agudizaban, percibiendo el sabor del aire estancado, la textura áspera de las paredes sin pintar, la penumbra que se apoderaba de cada rincón, devorando la poca luz que se filtraba de un pequeño foco amarillento.
con movimientos que eran a la vez metódicos y llenos de desprecio. Catalina descolgó el bolso, sintiendo el peso ligero y familiar de la pobreza en su palma, la tela áspera y vasta rozando sus dedos. Una sensación tan opuesta a la suavidad de las sedas y los cueros con los que ella estaba acostumbrada a rodearse, que le provocó una mueca de asco. Su mano se deslizó, sin titubear, hacia la boca del bolso, y con una mezcla de curiosidad malsana y un asco apenas contenido, palpó el interior, sintiendo las monedas, frías y pequeñas, que se movían con un tintineo sordo en el fondo, los pocos pesos que Renata había logrado ahorrar, quizás para mandarle a su familia, quizás para un sueño que le escapaba entre los dedos como la arena más fina. Sus dedos chocaron con la madera pulida de un rosario, un objeto humilde, gastado por el uso y las incontables oraciones, cada cuenta un pedacito de fe, de esperanza, de la única riqueza que la pobre Renata poseía en la vida. Y al tocarlo, Catalina sintió una punzada, un cosquilleo de rabia al reconocer ese símbolo de una fe sencilla que ella, en su mundo de opulencia vacía, había perdido hacía mucho tiempo. Después, sus dedos rozaron la superficie arrugada de una fotografía, una imagen que, incluso sin verla, ya sabía que sería de alguna familia de campesinos, de alguna cara marcada por el sol y la escasez, de un pueblo olvidado por todos, justo como el pueblo minero de Zacatecas, donde los hombres partían al norte, dejando a las mujeres sosteniendo el mundo con sus uñas rotas. En ese momento, con el bolso abierto y la miseria de Renata expuesta ante sus ojos, Catalina se desabrochó el reloj de su muñeca izquierda. Un gesto lento y deliberado. Cada milímetro del movimiento estaba impregnado de un goce sádico que le recorría las venas como un néctar prohibido. Era un Rolex Datejust de oro blanco, engastado con diamantes, que centelleaban con la luz tenue y amarillenta del cuarto de servicio. Cada una de esas piedras pequeñas y heladas valía más que toda la vida de Renata. Un objeto que costaba la friolera de 200,000 pesos. Una fortuna obscena que ahora iba a ser la sentencia de muerte para la gata, para la igualada que se atrevía a existir en su mismo espacio. El metal frío del reloj rozó su piel pálida mientras lo desprendía, y el pequeño chasquido del broche al abrirse sonó como el disparo de una pistola en el silencio opresivo del cuarto. Lo sostuvo por un instante, dejándolo colgar de sus dedos, observando cómo los diamantes captaban la luz, lanzando destellos crueles que bailaban en las paredes como pequeños demonios. Y su corazón, ese órgano de piedra que latía dentro de su pecho, se hinchó con una satisfacción tan profunda, tan oscura, que casi le provocó una náusea, una sensación de poder absoluto y devastador sobre la vida de otra persona. El brillo frío del oro blanco y los diamantes contrastaba de forma desgarradora con la tela humilde y deshilachada del bolso de Renata, un abismo de clases sociales, de destinos que se cruzarían de la forma más dolorosa imaginable. Con una delicadeza perversa, Catalina hundió el reloj en lo más profundo del bolso, entre las monedas sucias y el rosario gastado, asegurándose de que quedara bien escondido, que no fuera fácilmente visible a una primera vista, pero que al ser revisado, cayera con una contundencia devastadora, una prueba irrefutable, una trampa perfecta, una condena sin apelación. El peso del Rolex se asentó en el fondo del bolso, un cuerpo extraño y venenoso que ahora habitaba entre las pocas pertenencias de Renata, un intruso silencioso que lo cambiaría todo, que destruiría cada ápice de dignidad y esperanza que la pobre muchacha aún conservaba. Al soltar el reloj, Catalina sintió una vibración en sus dedos, como si el objeto le transmitiera la energía oscura de su crimen, el pulso de la maldad que acababa de desatar, y una sonrisa de satisfacción diabólica, una que le torcía los labios y le hacía brillar los ojos con una luz malsana, se extendió por su rostro. Después de colocar la trampa mortal, Catalina se sacudió los dedos como si se hubiera manchado con algo inmundo, con la suciedad invisible de la pobreza que había tocado, y con un movimiento de cabeza, lanzó su cabello, esas extensiones que le costaban una fortuna y que siempre olían a champú caro, hacia atrás, acomodándose cada mechón con una perfección que era tan artificial como su propia sonrisa. La imagen de ella, saliendo de ese cuarto de servicio como si nada hubiera pasado, con esa satisfacción perversa grabada en cada línea de su rostro cincelado, era la de una depredadora satisfecha, de una reina oscura que acababa de ejecutar su jugada maestra. El lujo de su vestido se movía con ella, susurrando al compás de sus pasos. Y el aura de poder y arrogancia que la rodeaba era tan densa que casi se podía palpar.
una niebla tóxica que se extendía por el aire, impregnando los pasillos de su veneno. «Ahí tienes, gata desgraciada, muerta de hambre», pensó Catalina para sí misma, con una voz interna que era un eco distorsionado de sus propios insultos, un veneno dulce que se derramaba en los recovecos de su mente. «Ahí tienes lo que te ganas por querer ser más de lo que eres, por atreverte a mirar a mi don Gabriel, a mi hombre, con esos ojos de perra flaca, con esa inocencia fingida que le gusta a los hombres tontos y viejos». Sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino de celos y resentimiento. Una tormenta perfecta que había estado gestándose desde el primer día en que don Gabriel había mirado a Renata con algo parecido a la compasión, a la admiración por su esfuerzo incansable, por esa dignidad que Catalina, a pesar de todos sus millones, sentía que jamás podría comprar. Esa humilde empleada, esa piojosa, esa basura que limpiaba los baños, que fregaba los suelos con sus rodillas callosas, se había atrevido a tener algo que Catalina anhelaba con cada fibra de su ser: la estima genuina de don Gabriel, el cariño sincero de Sofía. Era una puñalada directa a su inseguridad más profunda, a esa herida purulenta que llevaba abierta desde su propia infancia. Un recuerdo que la asaltaba con la ferocidad de un lobo hambriento, un flashback que se desencadenó al ver la humilde foto en el bolso de Renata. Recordaba con una claridad dolorosa que le quemaba la memoria como un soplete los días grises de su propia niñez, cuando, a pesar de nacer en una familia bien pero venida a menos, siempre se sintió la patita fea, la que no encajaba del todo. Su madre, una mujer volátil y superficial que vivía pegada a las apariencias, la comparaba constantemente con sus primas, con sus amigas de mejillas sonrosadas y cabellos más claros, diciéndole con una voz fría y distante: «Catalina, siempre tan morena, tan corriente, no sé a quién saliste. Deberías esforzarte más para que te noten, para que te valoren». Aquellas palabras, dichas con un desprecio apenas velado, se le clavaron en el alma como espinas heladas, formando una herida que nunca terminó de cicatrizar, y que ahora supuraba en forma de una necesidad insaciable de ser la más hermosa, la más deseada, la dueña de la atención de todos, especialmente de un hombre poderoso como don Gabriel. Ella recordaba la vergüenza que sentía cuando su padre, que había malgastado la poca fortuna familiar, las llevaba a cenar a restaurantes de segunda, donde ella sentía el olor de la pobreza mezclado con el de la comida recalentada, mientras sus amigas presumían de sus viajes a Europa y sus vestidos de diseñador. Aquella humillación, el miedo a volver a ser menos, la había transformado en la mujer fría y calculadora que era hoy, la que no soportaba que una mujer como Renata, sin un peso, sin lujos, sin nada más que su esfuerzo y su alma limpia, pudiera robarle lo que ella había construido a base de garras y de una ambición voraz. Ver cómo don Gabriel le hablaba a Renata con esa mezcla de respeto y calidez, esa misma admiración que ella sentía que tenía que mendigar día tras día con cirugías, con ropa carísima y con poses estudiadas, era un ataque directo a su autoestima. Una afrenta tan grande que le hervía la sangre en las venas. Y Sofía, esa niña rara y esquiva que la rechazaba a ella, la novia de su padre, pero que se pegaba a la piojosa como una garrapata, era la gota que colmaba el vaso, el detonante final de su venganza. Nadie, pensó con los dientes apretados, el sabor amargo de la bilis en su boca. Nadie me va a opacar, nadie me va a robar mi lugar. Y menos una basura como esta, una muerta de hambre que no merece ni el aire que respira en esta casa. Mientras la mente retorcida de Catalina tejía su telaraña de maldad y justificación, en la cocina, ajena a la trampa que se cernía sobre ella como una espada de Damocles, Renata seguía su rutina, sus movimientos mecánicos y pesados. Cada uno una pequeña carga que su cuerpo agotado apenas soportaba. El olor penetrante del detergente industrial para platos, un aroma áspero y químico que le irritaba la garganta, se mezclaba con el vapor caliente que emanaba del fregadero, empañando ligeramente el aire y sus propios ojos, esos ojos que aún sentían el escozor de las lágrimas contenidas. Sus manos, ya agrietadas por el cloro y el jabón, sumergían los trastes sucios en el agua caliente, casi hirviendo, que sentía como una quemadura reconfortante sobre su piel adolorida. Un dolor que desplazaba por un momento la angustia que sentía por Sofía. El raspado de las esponjas sobre la loza, el tintineo de los cubiertos al caer en la canasta, eran la única sinfonía que escuchaba, un ritmo monótono que la ayudaba a no pensar, a no sentir,
a no recordar la crueldad de Catalina, las palabras que le habían taladrado el cerebro. Su mente divagaba, se perdía en los recuerdos de su Zacatecas natal, el sabor de las gorditas de horno que su abuela preparaba con la última harina del costal, un manjar de miseria y amor que hoy le parecía un lujo inalcanzable. Y no sospechaba, ni por un instante, que en ese preciso momento, la vida, la poca vida que le quedaba, estaba a punto de desmoronarse por completo, que una pequeña pieza de oro blanco y diamantes, un objeto que para ella era inimaginable, ya estaba descansando en el fondo de su bolso, esperando el momento exacto para destruirla. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque la maldad, cuando se disfraza de seda y se perfuma con bergamota, deja un rastro de destrucción que ni la lejía más fuerte puede borrar, y justo cuando Renata, pobre alma, sentía que el cansancio de su jornada le calaba los huesos hasta la médula, y sus manos enguantadas de amarillo brillante se aferraban a la escobilla como si fuera el último bastión de su dignidad, un estruendo agudo, un sonido que perforó el ambiente pulcro y perfumado del piso 40, como una aguja helada. La sacó de golpe de sus divagaciones, sobre el pan caliente y el polvo rojizo de su Zacatecas natal. Fue un grito, no un grito cualquiera, mis amores, no. Fue un alarido de histeria pura, de rabia contenida y liberada, con la fuerza de un volcán. Un grito que venía del corazón mismo de la oficina central, de ese espacio impoluto con alfombras persas que valían más que todo su pueblo junto. Me han robado. Mi Rolex date just. Me han robado. La voz de Catalina se desgarraba en el aire cristalino, un cristal que parecía a punto de estallar bajo la presión de esa furia desmedida, y cada sílaba, cada consonante vibrante, golpeaba los oídos de Renata como guijarros lanzados con saña, erizándole la piel de los brazos, haciendo que el vello fino se pusiera de punta bajo el uniforme áspero. De algodón, un uniforme que de repente se sintió tan ligero y transparente como una telaraña. El sonido de ese grito, mis amores, fue como si el mismísimo tiempo se hubiera detenido de golpe, como cuando en las películas se congela la imagen en el momento de la tragedia, y todo el personal que hasta ese instante se movía con la precisión de un reloj suizo, los hombres de traje oscuro con sus maletines de piel lustrosa y las mujeres, impecables con sus peinados perfectos, se detuvo en seco, cada uno de ellos, sus cuerpos rígidos como estatuas de sal, con los ojos bien abiertos, y las caras pálidas por el susto, y el murmullo constante de los teclados, el suave zumbido de las computadoras, el lejano tintineo de los teléfonos, todo se apagó al instante, dejando un silencio, sepulcral que era más ruidoso que cualquier estruendo. Un silencio que pesaba como una lápida sobre el pecho de todos, un silencio denso y sofocante que olía a miedo, a la incertidumbre de qué demonios estaba pasando y a quién se le iba a culpar por semejante sacrilegio en la casa del mismísimo don Gabriel. Un silencio que anticipaba la tormenta, que hacía que el estómago de Renata se retorciera como una culebra, que el corazón le brincara en el pecho con golpes sordos y apremiantes, mientras sus manos, aún cubiertas por los guantes de goma amarillos, se aferraban al borde del fregadero de acero inoxidable, sus nudillos blanquecinos bajo el látex. Y entonces, mis amores, como una flecha envenenada que busca a su presa con precisión mortífera, la mirada de Catalina, helada como el hielo del Ártico, se clavó directamente en los ojos de Renata, una mirada que no prometía nada bueno, una mirada que se sentía como una quemadura de ácido en la piel, y su dedo, adornado con un anillo de esmeraldas, que parecía un ojo verde demoníaco, señaló a la pobre Renata con una puntería despiadada. Una puntería que no dejaba lugar a dudas, que aniquilaba cualquier esperanza, y su voz, que antes era un grito histérico, se transformó en un silbido viperino, arrastrando las palabras con un desprecio tan denso que casi se podía masticar en el aire. Tú, gata muerta de hambre, tú tienes mi reloj. Nadie más que tú pudo haberlo tomado. Marginal, piojosa, ladrona. Las palabras cayeron sobre Renata como una luz de rocas, cada insulto una puñalada directa al alma, haciendo que su cuerpo se cimbrara con una violencia incontrolable, que las piernas, ya de por sí adoloridas por las horas de estar arrodillada, flaquearan bajo su peso, que la cabeza le diera vueltas en un maremoto de incredulidad y dolor, un dolor que no era físico, sino de esa clase que te desgarra por dentro.
que te hace sentir pequeña, insignificante, una basura, tal como Catalina la llamaba, y el sudor frío le empezó a escurrir por la espalda, la frente perlada, mientras el corazón le latía desbocado, como si quisiera escapar de su caja torácica, huir de esa humillación pública, que ahora la envolvía como una mortaja. Un temblor incontrolable se apoderó de Renata, mis amores, un escalofrío que le venía desde los huesos, que le hacía castañetear los dientes, a pesar de que la oficina mantenía una temperatura agradable. Un temblor que le sacudía desde la punta de los pies, calzados con esos zapatos remendados con alambre, que eran la prueba viviente de su miseria. Y su resistencia, hasta la coronilla, y las lágrimas, esas traicioneras lágrimas que siempre amenazaban con salir, se amontonaron en el borde de sus ojos, calientes y saladas, quemándole la vista. Pero no podía llorar, no ahí, no delante de todos esos desconocidos con caras de piedra, no delante de la víbora de Catalina que gozaría cada gota de su sufrimiento, así que las tragó con un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo que le quemaba la garganta, dejándole un nudo tan apretado que le impedía respirar, que le impedía hablar, que le impedía defenderse. Sus manos dentro de los guantes amarillos se apretaban en puños tan fuertes que sentía el látex a punto de rasgarse, mientras intentaba articular una defensa, cualquier cosa. Pero de su boca solo salía un balbuceo ahogado, un hilo de voz apenas audible. No, señorita Catalina. Yo no he tomado nada, lo juro por Diosito. Yo no soy una igualada, no soy una ladrona. Y mientras las palabras se le atascaban en la garganta, una imagen de su padre, un hombre honesto y trabajador de Zacatecas, con las manos agrietadas por la mina y la frente surcada por el esfuerzo, cruzó su mente y sintió que lo estaba deshonrando, que estaba manchando su memoria con esa acusación infame, una mancha que le dolía más que cualquier golpe. Catalina, con la arrogancia que le daba su opulencia, mis amores, y con una sonrisa que era más una mueca de desprecio, una sonrisa que prometía el infierno, se acercó a Renata con pasos lentos y deliberados, cada tacón lubutín de suela roja sonando como un martillazo sobre el granito pulido, un sonido que reverberaba en el silencio tenso de la oficina como un tambor de guerra. Y justo cuando estuvo frente a ella, con esa distancia que marcaba el abismo entre la riqueza y la miseria, le escupió las palabras con el veneno de una serpiente. «Cállate, desgraciada». «Mentira. Tu cara de piojosa y tu ropa corriente gritan que eres una basura. Tráiganle sus cosas». Y bastó una señal de su mano, un movimiento imperioso de sus dedos largos y delgados, con uñas impecablemente esmaltadas de rojo sangre, para que dos de los hombres de seguridad, con sus uniformes impolutos y sus rostros duros, se movieran como autómatas, avanzando hacia el pequeño cuarto de limpieza donde Renata guardaba sus pocas pertenencias. Un cuarto en el sótano B2 que olía a cloro viejo y humedad, un olor que ahora se le hacía repugnante, y en cuestión de segundos, que para Renata se sintieron como una eternidad marcada por el tic-tac de un reloj invisible y cruel, regresaron con su bolso, un bolso de lona deslucida, raído por el uso, con las costuras deshilachadas y un asa reparada con cinta adhesiva, un bolso que era la extensión de su pobreza, la única posesión que la unía a su humilde vida fuera de esas paredes de cristal, y el peso de su humilde existencia parecía condensarse en ese pedazo de tela. El bolso fue arrojado con desprecio sobre la brillante superficie de la mesa de reuniones. Mis amores, una mesa de caoba maciza que reflejaba el techo con la nitidez de un espejo, una mesa donde se tomaban decisiones de millones de pesos, decisiones que cambiaban el destino de empresas enteras y ahora se convertía en el escenario de la humillación más abyecta, y sus pocas pertenencias, sus íntimos tesoros de miseria, se esparcieron con un ruido sordo y patético, una billetera vacía de piel sintética que no contenía más que una fotografía desvaída de su madre y sus hermanos, unas cuantas monedas de 50 centavos que eran todo su ahorro para ese día, un pequeño rosario de madera que le había regalado su abuela, unas horquillas para el cabello, una barra de jabón de lavandería que usaba para bañarse porque era más barato, un pañuelo de tela burda con sus iniciales bordadas, y mis amores, ahí, entre la mezcla dolorosa de su pobreza, expuesta a la vista de todos, con el sol de la mañana, entrando por los ventanales de cristal y bañando con su luz despiadada cada objeto, se vio claramente, con un destello que cegó los ojos de todos los presentes, el pequeño objeto de oro blanco y diamantes,
el Rolex Datejust de 200,000 pesos, cayó sobre la mesa con un sonido metálico y seco que sonó como una sentencia de muerte, como el último clavo en su ataúd, un sonido tan rotundo y brutal que perforó el corazón de Renata, haciéndola sentir que todo su mundo se venía abajo de golpe, que no había escapatoria, que su vida estaba terminada, y entonces, mis amores, un silencio tan denso y pesado que casi se podía cortar con un cuchillo, se apoderó de la sala, un silencio sepulcral que la ahogaba, que la aplastaba, un silencio que olía a la desesperación de todos los sueños rotos de Renata. Y en medio de ese silencio abrumador, mis amores, que se sentía como una eternidad, como si el aire mismo se hubiera negado a seguir circulando en esa sala que se había transformado en un tribunal de la desgracia. Catalina, con una teatralidad que delataba el placer que le producía ver a Renata hundirse, se inclinó ligeramente, recogió el Rolex de la mesa con una elegancia fingida, como si fuera la prueba irrefutable de un crimen atroz, y con una mirada de puro asco, de repulsión infinita, se enderezó, levantando la mano con una lentitud premeditada, el brazo extendido, el brillo de sus uñas rojas como el de un talismán diabólico, y mis amores, con una fuerza que no era solo física, sino la acumulación de todo su desprecio, de su odio visceral por esa mujer que don Gabriel trataba con una pizca de humanidad, la abofeteó a Renata, le dio una sonora bofetada en la mejilla izquierda, un golpe seco y brutal que resonó en el silencio como un tiro de pistola, haciendo que la cabeza de la pobre Renata se girara violentamente hacia un lado. El impacto no solo físico, sino que le llegó hasta el alma, dejando un rastro ardiente de humillación en su piel, un ardor que no se iría en días, en semanas, quizá nunca, y el sabor amargo de la sangre le llenó la boca, la saliva mezclada con el hierro. La vista se le nubló por un instante, las estrellas le danzaron frente a los ojos, y el mundo entero, ese mundo cruel y despiadado, giró a su alrededor sin piedad, y en su oído, como un eco lejano pero devastador, escuchó la voz de Catalina, fría como el mármol de esa oficina, susurrando: «A ver si así aprendes, basura, a no robar lo que no te pertenece, muerta de hambre». Mientras el dolor físico en su rostro era insignificante comparado con la puñalada en el corazón, la vergüenza de haber sido expuesta, acusada y humillada de esa manera tan cruel e injusta, sintiendo que sus sueños, sus pequeñas esperanzas de una vida mejor, se desmoronaban en ese instante, como un castillo de arena arrastrado por la marea implacable de la injusticia, y todo su cuerpo temblaba con una mezcla de pánico, rabia e impotencia, deseando que la tierra se abriera y la tragara de una vez por todas. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho. Porque en ese instante de humillación absoluta, cuando el mundo entero, ese mundo cruel y despiadado, giró a su alrededor sin piedad, y en su oído, como un eco lejano pero devastador, escuchó la voz de Catalina, fría como el mármol de esa oficina, susurrando: «A ver si así aprendes, basura, a no robar lo que no te pertenece, muerta de hambre». Mientras el dolor físico en su rostro era insignificante comparado con la puñalada en el corazón, la vergüenza de haber sido expuesta, acusada y humillada de esa manera tan cruel e injusta, sintiendo que sus sueños, sus pequeñas esperanzas de una vida mejor, se desmoronaban en ese instante, como un castillo de arena arrastrado por la marea implacable de la injusticia, y todo su cuerpo temblaba con una mezcla de pánico, rabia e impotencia, deseando que la tierra se abriera y la tragara de una vez por todas. Pero había unos ojitos de cielo que, escondidos detrás de la pesada cortina de seda cruda, esa tela que caía como una cascada de oro viejo y olía a limpieza profunda de lujos inalcanzables, habían visto absolutamente todo, cada milímetro del movimiento traicionero de Catalina, cada parpadeo de la maldad en sus ojos verdes, tan bonitos y tan llenos de veneno. La pequeña Sofía, con su cuerpecito tembloroso encogido hasta parecer un ovillo de hilo fino, se aferraba a la tela con sus manitas diminutas, sintiendo la rugosidad suave pero firme contra sus dedos, sus rodillas de niña pequeña, que aún no conocían los callos del mundo, chocando una contra otra, con un miedo que le helaba la sangre hasta la médula de sus huesos, un miedo tan grande que le oprimía el pecho, dejándola sin aliento, con un nudo gigantesco en la garganta que le impedía articular palabra alguna, mientras las lágrimas, esas perlas transparentes de la inocencia,
se asomaban a sus pestañas, pero no se atrevían a caer porque el terror a ser descubierta por esa mujer de risa hueca y mirada de víbora era mayor que cualquier pena, y su mente, esa mente brillante que vivía en su propio universo de números y colores, ahora solo veía el destello gélido del reloj de diamantes, el brillo metálico del oro blanco, y el gesto perverso de Catalina, clavando con saña ese objeto tan carísimo en lo más profundo. Del bolso de Renata, ese bolso viejo y gastado que olía a jabón de ropa humilde y un poco a pan caliente, y la pequeña sentía cómo el pulso se le disparaba, martilleándole en las sienes, y el recuerdo de la mano cálida de Renata acariciando su cabello, de sus cuentos susurrados con voz melodiosa, de la paciencia infinita con la que la ayudaba a ordenar sus colores. Todo eso pugnaba por salir, por hacerla gritar, por denunciar la infamia, pero la ausencia de su madre, esa herida abierta que aún supuraba en su corazón, se lo impedía, se lo paralizaba todo, y solo podía temblar y observar, con su corazón latiéndole desbocado como un pajarito atrapado, deseando con toda su alma poder hablar, poder decir la verdad que se le quemaba en el pecho. Pero las palabras, ay, mis amores. Las palabras eran un muro infranqueable para ella desde hacía tanto tiempo. Catalina, con la adrenalina disparada y la impunidad en cada poro de su piel de porcelana, alzó la voz hasta que retumbó en cada rincón del piso 40, como si quisiera que su acusación llegara hasta los cimientos del edificio, y sus pasos, esos tacones Louboutin de suela roja, de 15,000 pesos, ahora sonaban como tambores de guerra, un clac clac metálico y arrogante que se clavaba en el aire gélido, perforando el pesado silencio que los empleados, esos desgraciados que solo pensaban en no perder su propio pellejo, mantenían con una rigidez que daba escalofríos, como estatuas de sal, con la mirada perdida en el granito negro pulido que brillaba como obsidiana bajo la luz. Artificial, cualquier cosa menos fijar sus ojos en la escena de la miseria humana que se desenvolvía ante ellos. Llamen a la policía en este instante, inútiles. ¿Qué esperan? Una ladrona, una basura, no puede quedar impune. Esta gata muerta de hambre, esta piojosa, ha osado robarme a mí, a la prometida de don Gabriel. La quiero ver esposada, humillada, arrastrándose por el suelo como la sabandija que es. Qué vergüenza para esta empresa, tener una marginal como esta ensuciando con sus cochinas manos la reputación de mi prometido. Que venga la ley y le dé su merecido, para que aprenda que los honestos nos respetamos, no como ella, una corriente que viene de la basura. Gritó Catalina. Su voz era vidrio roto esparcido por el aire. Una cascada de insultos que caían como ácido sobre la piel de Renata. Cada palabra una puñalada helada que se sumaba al tormento. Y la joven se encogió todavía más, si es que eso era posible, sintiendo el ardor de la vergüenza en su pecho, la impotencia quemándole las entrañas. Mientras los demás, esos rostros pálidos y temerosos de los oficinistas, retrocedían uno a uno, susurrando excusas, sus ojos buscando el suelo, las paredes, el techo, cualquier punto fijo que no fuera la figura destrozada de Renata o la furia descontrolada de Catalina, sus cuerpos encorvados en una silenciosa negación, en una complicidad tácita, que dolía tanto como los golpes. Porque el miedo a perder su empleo, a enfrentar la ira de la novia del patrón, era más fuerte que cualquier atisbo de decencia o compasión que pudiera anidar en sus corazones, y el aire se hizo pesado, casi irrespirable, con el aroma dulzón del ambientador de bergamota y sándalo de lujo, ese olor que ahora le parecía a Renata la fragancia misma de la hipocresía, mezclado con el sutil pero persistente tufo a cloro industrial que ella misma había esparcido horas antes, un olor a limpieza que ahora se contaminaba con la podredumbre moral de la situación. Renata estaba hecha un ovillo en el suelo, mis amores, sobre esas rodillas que ya eran puro callo de tanto limpiar la suciedad ajena, el mármol negro pulido, frío como la lápida de su padre. Se le clavaba en los huesos, un dolor que se sumaba al de su alma, y sus manos, esas manos agrietadas que por la mañana protegían los guantes amarillos de goma, ahora desnudas y temblorosas, se aferraban a sus remendados zapatos con alambre, unos zapatos que ya no tenían suela, pero que ella seguía reparando con alambre y cinta, porque tirarlos era como tirar la última prueba de que alguna vez había tenido un hogar, esa prueba tan frágil de su existencia digna antes de la miseria, y con esos zapatos, gastados, con la tela roñosa y los alambres ásperos arañándole la piel. Se cubrió el rostro,
buscando esconderse de las miradas de desprecio, de la furia de Catalina, de la indiferencia de todos, intentando ahogar los sollozos que le brotaban del alma como un río desbordado. El sabor salado de sus propias lágrimas se mezclaba con el polvo del granito, un sabor amargo a derrota que le quemaba en la garganta, dejándola ronca, sin voz, sin fuerzas, solo la necesidad primordial de desaparecer, de que la tierra la tragara y la escupiera en Zacatecas, en su tierra, lejos de este infierno de cristal y acero. Su mente, mis amores, su mente viajó en un instante, con la velocidad del dolor más profundo, a un tiempo en el que su mundo era diferente, a un tiempo en el que aún existía la esperanza. Recordó Zacatecas, su pueblo minero abandonado, un fantasma de lo que alguna vez fue, con la tierra reseca por el sol y el olvido, donde los hombres se habían ido al norte, buscando los dólares y dejando atrás solo la polvareda y las ilusiones rotas, y las mujeres, sus mujeres, se quedaron solas sosteniendo el mundo con las uñas, con la fuerza de su desesperación, amasando la esperanza con las pocas cosas que les quedaban. El viento silbaba entre los cactus, un lamento antiguo que se metía hasta los huesos, y el olor a tierra mojada después de una lluvia escasa era un tesoro olfativo, un consuelo efímero. Recordaba las tardes en la cocina de adobe de su abuela, el humo picante de la leña quemada en el fogón, el repiqueteo de la masa sobre la tabla de madera y el sabor inconfundible de las gorditas de horno, esas que hacían con la última harina del costal, un manjar de sobrevivencia, dulce y salado a la vez, que le llenaba el estómago y el alma, una promesa de que, a pesar de todo, seguirían adelante. «No te rindas, mi niña», le decía su abuela con voz de papel de lija y ojos llenos de sabiduría ancestral, mientras sus manos, tan parecidas ahora a las de Renata, amasaban con la dignidad de la escasez. Pero la harina se acabó, y las promesas se desvanecieron con el sol de la tarde. Un día, a sus 14 años, con el corazón roto y los zapatos remendados con el mismo alambre que ahora le arañaba la cara, tuvo que despedirse de ese polvo, de ese silencio, de la voz de su madre que le suplicaba: «Ve y busca lo que aquí ya no hay. Mi niña, no dejes que el hambre te gane». La llegada a la capital fue un golpe en la cara. Un puñetazo del tamaño de un rascacielos. El aire, denso y cargado de escape de camiones, y el perfume dulzón de flores plásticas, le arañaba la garganta, tan diferente al aire puro y seco de sus Zacatecas. Los edificios se alzaban como montañas de cristal y concreto, tan fríos, tan altísimos que parecían tocar las nubes, y ella, diminuta, insignificante, se perdía entre la marea de gente que caminaba deprisa, cada uno en su propio mundo, sin verla, sin sentirla, sin un parpadeo de compasión. El ruido, ¡ay, el ruido! Era un monstruo que rugía sin descanso, claxons, voces, sirenas, un caos sónico que le taladraba los oídos y le hacía temblar la cabeza. Las primeras noches fueron un tormento. Mis amores, durmiendo en un cartón húmedo en un callejón oscuro. El concreto helado se le metía hasta los huesos, como si la tierra misma quisiera congelarla, mientras el viento, ese viento frío de la ciudad que no perdonaba a nadie, se colaba por los agujeros de su ropa vieja, soplándole en la cara, en las manos agrietadas, una bofetada constante de indiferencia. El hambre, el hambre. Era una bestia con garras en el estómago, un dolor punzante y constante que no la dejaba en paz, que le hacía ver luces y sentir mareos, que le nublaba los ojos hasta que las lágrimas se le congelaban en las mejillas. Y el miedo a la oscuridad, a los desconocidos que deambulaban, a los ruidos extraños, era un compañero constante que apretaba el pecho hasta dejarla sin aliento. Buscando trabajo, mis reinas, con la vergüenza quemándole la piel, se topó con la crueldad de los bien vestidos, con las miradas de desprecio que sus zapatos remendados con alambre y su ropa raída provocaban. «No hay vacantes para gente como tú», le decían, con una sonrisa de superioridad que olía a perfume caro y a café recién hecho, mientras ella sentía que sus pies se le deshacían de tanto caminar, kilómetros y kilómetros bajo el sol y la lluvia, con los pies hinchados y adoloridos, los talones agrietados. Cada no era un clavo más en el ataúd de sus sueños, y cada lágrima que se secaba antes de llegar a su mentón era un recordatorio de lo lejos que estaba de ser esa maestra que soñó, tan parecida a la señorita Elena, su profesora de primaria, con su voz dulce y el olor a lápices nuevos que emanaba de sus manos, cuando le enseñaba a escribir su nombre. Luego vinieron los trabajos de mala muerte,
lavando pisos en lugares donde el jabón le quemaba las manos desnudas, donde las sonrisas eran veneno y los pagos eran una burla, donde los insultos eran el pan de cada día, gata, inútil, basura, hasta que la palabra dejó de tener sentido, hasta que su cuerpo se acostumbró al dolor, a la humillación, a la inquebrantable fatiga que la postraba cada noche, sintiendo que sus músculos no le pertenecían, que cada fibra de su ser gritaba de agotamiento. Y ahora, aquí, de rodillas en este mármol frío de millones de pesos, con el Rolex de $200.000 de Catalina sobre la mesa, tan lejos de sus miserables zapatos, todo ese camino andado, todo ese sufrimiento, se sentía inútil, una burla cruel del destino, una broma macabra de la vida que se negaba a darle un respiro. ¿De qué sirve tanto esfuerzo, tanto dolor?, pensaba, mientras los sollozos le sacudían el cuerpo y el temblor de sus manos se hacía más intenso, casi incontrolable, deseando con toda su alma que el suelo se abriera y la consumiera. En medio de todo ese caos, de la furia histérica de Catalina y el silencio sepulcral de los empleados, se escuchó un hush potente y repentino. El sonido de las puertas del ascensor panorámico, abriéndose con una suavidad mecánica que contrastaba brutalmente con la tensión del ambiente, como un suspiro gigante que se escapaba del metal pulido. Un murmullo ahogado recorrió la oficina, un pequeño escalofrío colectivo. Los empleados, que hasta hacía un segundo parecían estatuas de sal, se irguieron con una sincronía casi militar. Sus ojos, antes esquivos, ahora se clavaron en la entrada, un miedo nuevo, diferente, mezclado con un atisbo de alivio, llenándolos de una rigidez inesperada. Los murmullos cesaron de golpe. La atmósfera se volvió densa, cargada de una expectación que cortaba el aire con la filo de una navaja. Catalina, que estaba a punto de descolgar el teléfono para llamar a la policía con su dedo índice tembloroso, se detuvo en seco, el aparato a medio camino de su oído. Su rostro, antes hinchado por la rabia, palideció de repente, como si le hubieran succionado la sangre con una pajita. Sofía, escondida detrás de la cortina, sintió que su pequeño corazón daba un brinco en su pecho, un tum-tum acelerado que le resonaba en los oídos. Sus ojos de cielo se abrieron más, una mezcla de terror y una chispa, una minúscula chispa de esperanza, prendiéndose en su mirada infantil, mientras su cuerpo diminuto se apretaba aún más contra la tela, intentando desaparecer, fundirse con las sombras, y Renata, mis amores, Renata sintió como un escalofrío helado le recorría la espalda, una corriente eléctrica que le erizaba el vello de los brazos. Levantó la cabeza apenas, con los ojos hinchados por el llanto, el rostro cubierto de lágrimas y el rastro áspero de sus zapatos remendados, y en la entrada, imponente como una montaña, se recortó la figura de don Gabriel. Ahí estaba, mis amores, el patrón, don Gabriel, su presencia llenando cada centímetro cúbico de la vasta oficina. Su silueta perfectamente delineada contra la luz que se colaba por los ventanales gigantescos que ofrecían una vista aérea de toda la ciudad, una vista que ahora parecía insignificante ante la magnitud de su regreso. Llevaba un traje impecable, de un corte tan perfecto que parecía una segunda piel, y el ligero aroma a su colonia cara, una mezcla de maderas y cítricos que olía a poder y exclusividad, se esparció por el aire, dulce y potente, venciendo por un momento el olor a ambientador premium y a cloro, dejando una estela de su autoridad. Sus pasos, firmes y mesurados, no tenían la estridencia metálica y arrogante de los tacones de Catalina, pero cada uno de ellos, amortiguado por la alfombra persa que valía más que la vida entera de Renata, transmitía una fuerza silenciosa, una determinación inquebrantable, como el latido pausado de un corazón de hierro. Sus ojos, esos ojos observadores y profundos que habían visto la miseria de los puertos y la opulencia de las grandes fortunas, se posaron en la escena que tenía delante, como un halcón que sobrevuela a su presa, y en ese instante el tiempo pareció detenerse, congelado bajo la intensidad de su mirada. Vio el caos, sí, lo vio todo. La cara desencajada de Catalina, el teléfono colgando a medias de su mano temblorosa, el grupo de empleados apiñados, con la cabeza baja, como si esperaran un castigo celestial, el Rolex de diamantes brillando con una luz obscena sobre el pulcro granito negro, y a Renata, nuestra Renata, hecha un ovillo de dolor y humillación. Su cara escondida entre sus zapatos remendados, su cuerpo tembloroso, una mancha de dignidad pisoteada en el centro de la opulencia. No hizo un gesto, no pronunció palabra alguna, pero el aire se volvió denso con la carga de lo que no se decía,
con la pregunta tácita que flotaba en el ambiente, una pregunta sin voz pero con un peso brutal, que presionaba los pechos de todos los presentes, ahogándolos en un silencio que se extendía y se hacía más profundo con cada segundo. Pasaba una eternidad de suspenso. Con un movimiento que era pura autoridad, don Gabriel cruzó la oficina, su silueta imponente abriéndose paso entre los empleados, que se apartaban a su paso como si fuera el mismo Mar Rojo, sin atreverse a levantar la vista, sintiendo el escalofrío de su presencia mientras él los rebasaba. Sus ojos no se detuvieron en nadie en particular, pero su mirada, fría y afilada como un cuchillo, se detuvo por un instante en la figura encorvada de Renata. Apenas un segundo, un parpadeo que a la joven le pareció una hora, un examen mudo que le erizó la piel, y luego se posó, con la misma intensidad gélida, en el rostro ahora lívido y aterrorizado de Catalina, cuya sonrisa de porcelana se había cuarteado en 1000 pedazos, revelando una expresión de pánico que antes hubiera sido inimaginable. Sin decir una sola palabra, sin un sonido más allá del suave roce de su traje de seda al moverse, se dirigió hacia la imponente puerta de madera de su oficina privada, una puerta hecha de caoba tallada que olía a vejez y a poder, y que se abrió ante él con una suavidad casi reverencial. Entró, su figura alta desapareciendo tras el umbral, y la puerta, pesada y maciza, se deslizó de nuevo hasta cerrarse con un clunk final, un sonido que resonó en el silencio como un golpe seco, como el final de un acto, o quizás, mis amores, el comienzo de uno mucho más grande y terrible, dejando a todos los presentes en un estado de suspensión, con el corazón en un puño, el aire denso y pesado con una tensión que se podía cortar con un cuchillo, el destino de Renata y de Catalina suspendido en el hilo más delgado. Mientras ella, rota y humillada en el frío mármol, sentía un nuevo miedo helarle hasta los huesos, el terror de lo que vendría a continuación, de lo que decidiría ese hombre, que acababa de desaparecer tras la puerta, y una lágrima nueva, caliente y amarga, se escurrió por su mejilla, sintiendo el áspero alambre de su zapato contra su piel. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque justo cuando pensábamos que todo estaba perdido, que la inocencia sería pisoteada por la crueldad más vil, ocurrió algo que heló la sangre, algo que demostró que la verdad, mis amores, siempre encuentra la manera de salir a flote, aunque sea un hilito de agua turbia que se abre paso entre las rocas más duras del engaño. El silencio dentro de esa mansión opulenta, un silencio que se sentía más pesado que el oro de los relojes que Catalina usaba para humillar, era tan denso que casi se podía palpar, un silencio que envolvía a cada uno de los presentes como un sudario frío. Renata, aún de rodillas sobre el mármol pulido que le quemaba las pieles agrietadas por el cloro y el esfuerzo, con las manos temblorosas, aferrándose a la dignidad que le quedaba como a un clavo ardiendo, sentía el eco de las palabras de acusación resonando en su cabeza, cada sílaba una puñalada. Su mente era un torbellino de imágenes. El rostro impávido de Catalina, la mirada perdida de los empleados, el dolor en los ojos de don Gabriel al creerse traicionado. Pero más fuerte que todo eso, era el recuerdo amargo de su infancia en Zacatecas, el olor a tierra mojada después de una llovizna escasa, el sabor de las gorditas de horno que su madre hacía con la última harina del costal, un sabor que ahora, en este momento de desesperación, le sabía a ceniza. Recordaba la pala de su padre, fría y pesada, reflejo del destino cruel que los había arrebatado, un destino que parecía querer repetirse una y otra vez con ella, quitándole todo lo que amaba, dejándola sola, con sus zapatos remendados con alambre como única compañía. Pero entonces, mis amores, ocurrió el milagro. Justo en ese instante de profunda desolación, cuando el alma de Renata parecía a punto de quebrarse para siempre, un pequeño milagro humano, un grito de esperanza liberado de años de mudez forzada, rompió la telaraña de mentiras. El pequeño Sophie, la niña de los ojos profundos y la imaginación desbordante, esa chiquita que se había encerrado en un mundo de silencio desde la trágica partida de su madre. Esa niña que solo encontraba consuelo en los brazos de Renata, salió de su escondite. Se oyó un movimiento detrás de las pesadas cortinas de terciopelo que parecían absorber toda la luz, y de repente, una vocecita, al principio temblorosa como las hojas de un árbol en un ventarrón, pero que fue cobrando fuerza con cada palabra, se alzó en el salón. No es verdad.
dijo Sophie, y el sonido de esas palabras, mis amores, fue como el repique de campanas de iglesia en un día de fiesta. Un sonido claro, puro, que cortó el aire cargado de tensión como un rayo de sol. Todos los presentes se quedaron petrificados, con la boca abierta, incapaces de creer lo que sus oídos escuchaban. Sofía, con su vestido de colores pastel que contrastaba dolorosamente con la oscuridad del drama que se desarrollaba, dio un paso adelante, sus pequeños ojos fijos en Catalina, la mujer que tanto admiraba y a la vez tanto temía, la mujer que había herido a la persona que más quería en el mundo. El silencio se volvió aún más profundo, más expectante, como si el mismo universo estuviera conteniendo la respiración, esperando escuchar la verdad de labios de esa inocencia destrozada. Catalina, que hasta ese momento exhibía una sonrisa de suficiencia, una sonrisa falsamente compasiva que escondía la maldad más pura, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su piel morena se tornó pálida, casi translúcida, como si todo el color hubiera huido de su rostro en un instante. Sus ojos verdes, antes tan penetrantes y llenos de arrojo, ahora estaban desorbitados por el terror, escaneando el rostro de don Gabriel, buscando desesperadamente una señal de salvación que sabía que no llegaría. Renata, por su parte, se paralizó, no por miedo, sino por una esperanza recién nacida que la hizo sentir un temblor interno, un cosquilleo que recorrió su cuerpo desde la punta de los pies hasta la coronilla. Las lágrimas que antes le nublaban la vista ahora parecían secarse al instante, reemplazadas por una fuerza que no sabía que poseía. Los empleados, que momentos antes observaban el espectáculo con morbo y juicio, ahora murmuraban entre sí, sus voces bajas y conspiradoras, sintiendo el peso de la verdad que Sofía estaba a punto de desvelar. Y entonces, mi vida, con una claridad que desarmó a todos, Sofía levantó su pequeña mano, apuntando directamente hacia Catalina, y dijo con una voz firme y resonante, una voz de ángel que hizo que a más de uno se le aguara el ojo y a otros, como a Renata, se le helara la sangre de emoción. Ella lo puso ahí. Yo la vi. Miente. Ay, mis amores. Esa fue la sentencia de muerte para la villana. La cara de Catalina se desmoronó como una pared de cartón piedra ante la furia de un huracán. Las imperfecciones que tanto se esforzaba en ocultar con maquillaje caro se hicieron evidentes. Su sonrisa de porcelana se resquebrajó, dejando ver la amargura y el pánico que la consumían. El supuesto anillo de oro blanco con diamantes, que ella misma había hecho desaparecer del bolso viejo de Renata, brillaba ahora en la mesa con un aura de engaño y falsedad. Don Gabriel, que había estado observando todo con una expresión grave, una mezcla de decepción y furia contenida, sintió como si un peso enorme se le quitara de encima. La duda que lo había asaltado al ver las acusaciones contra Renata, una empleada que siempre había demostrado una honestidad a toda prueba, se disipó como niebla al amanecer. Sus ojos, que hasta ese momento reflejaban una profunda tristeza, ahora ardían con una llama de indignación justa. Su voz, que hasta ese momento había sido suave y reflexiva, se transformó en un trueno, resonando en el lujoso salón con una autoridad inquebrantable. Miró a Catalina, no con el afecto de antes, sino con la frialdad de un juez que acaba de dictar sentencia. «Sal de mi casa», tronó don Gabriel, y cada sílaba pareció ser lanzada como una bala. La orden fue directa, sin atenuantes, sin apelación. «No quiero volver a verte nunca más». La declaración fue un golpe devastador para Catalina, una condena sin retorno. Sus extensiones de cabello parecieron ondear con la furia impotente que la invadía. Su vestido de discañador se sintió de repente como una camisa de fuerza, y el eco de sus tacones, antes tambores de guerra que anunciaban su poder, ahora se extinguía en un silencio de derrota. Don Gabriel continuó, su voz llena de una decepción palpable, pero también de una firmeza inquebrantable, dirigiéndose a todos los presentes, pero con la mirada clavada en Catalina, despojándola de toda dignidad con sus palabras. «La verdadera riqueza, mis queridos amigos», dijo, su voz calmada ahora, pero cargada de un peso moral enorme, no se mide en propiedades, ni en joyas, ni en la cantidad de ceros en una cuenta bancaria. Se mide en la honestidad del alma, en la integridad del corazón, en la dignidad con la que uno enfrenta la vida y a los demás. Preferiste destruir a una mujer humilde, una mujer que trabaja honestamente para mantener a su familia, una mujer que lucha cada día con uñas y dientes para salir adelante, antes que aceptar tu propia mezquindad.
Sus palabras cayeron como ácido sobre Catalina, quemando su orgullo herido. Preferiste sembrar mentiras y veneno en lugar de cultivar la verdad y el respeto. Y eso, señora, no tiene precio. No vale ni el oro de ese reloj que intentaste robar para hundir a una persona inocente. La condena pública, las miradas de desprecio de los empleados, el rostro de repulsión de don Gabriel, la evidencia irrefutable de la pequeña Sofía, todo se conjugó para crear un escenario de humillación total para Catalina. La expulsión, mis amores, fue tan rápida como brutal. No hubo tiempo para lágrimas de cocodrilo, ni para súplicas desesperadas. Don Gabriel, con un gesto de la mano, indicó a sus guardias de seguridad que acompañaran a Catalina a la salida. Los hombres, de semblante serio y profesional, se acercaron a ella, sus miradas implacables. Catalina, con el rostro cubierto de maquillaje corrido y lágrimas de pura rabia, se levantó con dificultad, sintiendo el frío del mármol aún en sus rodillas. Intentó mantener la compostura, pero sus pasos eran torpes, inseguros. Los tacones Louboutin de suela roja, que antes sonaban con tanta arrogancia, ahora resonaban con un sonido apagado, casi lastimero, a medida que se alejaba por los pasillos de la mansión. Cada clac-clac una nota fúnebre de su derrota. No se le permitió recoger nada, ningún bolso de diseñador, ninguna prenda de seda, ningún rastro de la opulencia que tanto había ostentado y que tan fácilmente había traicionado. Salió de la mansión como había entrado muchas veces, pero esta vez no como la novia mimada del millonario, sino como una paria, una delincuente, una mujer despojada de todo, excepto del peso de su propia conciencia. La puerta de cristal se cerró tras ella con un suspiro, dejándola sola en la fría mañana de Santa Fe, con el sonido de sus tacones desapareciendo en la distancia, un eco tenue de su ambición desmedida y su crueldad despiadada. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque la caída de esa víbora de Catalina fue más estrepitosa que la de un cohete sin combustible, y la dignidad de nuestra Renata, esa flor nacida en la tierra árida, finalmente floreció bajo el sol de la justicia. Catalina, mis amores, después de ser escupida de la mansión como si fuera basura de mercado, caminó hacia la calle sin siquiera un pañuelo para secarse las lágrimas de bilis que surcaban su rostro pintado. Sus Louboutin de suela roja, antes tambores de guerra que anunciaban su llegada triunfal, ahora resonaban con un sonido apagado, casi lastimero, a medida que se alejaba por los pasillos de la mansión, cada clac-clac una nota fúnebre de su derrota. No se le permitió recoger nada. Ningún bolso de diseñador, ninguna prenda de seda, ningún rastro de la opulencia que tanto había ostentado y que tan fácilmente había traicionado. Salió de la mansión como había entrado muchas veces, pero esta vez no como la novia mimada del millonario, sino como una paria, una delincuente, una mujer despojada de todo, excepto del peso de su propia conciencia. La puerta de cristal se cerró tras ella con un suspiro, dejándola sola en la fría mañana de Santa Fe, con el sonido de sus tacones desapareciendo en la distancia, un eco tenue de su ambición desmedida y su crueldad despiadada. El aire fresco de la mañana, que antes le parecía un perfume francés, ahora le olía a fracaso, a humillación pura y dura que le quemaba las fosas nasales y la hacía sentir como un insecto pisoteado bajo la suela de un zapato cualquiera, un zapato que ni siquiera era de diseñador. Imagínense el horror. Cada paso que daba era una bofetada en su propio ego inflado, y sentía las miradas de los pocos transeúntes matutinos como agujas heladas clavándose en su piel, exponiendo su ruina ante el mundo que ella tanto se esforzaba en engañar. Mientras tanto, en la oficina del piso 40, el aire que antes estaba cargado de tensión e indignación comenzó a disiparse como la niebla al amanecer, dejando a su paso un aire de alivio palpable, casi tangible. Don Gabriel, con esa nobleza innata que lo caracterizaba, se acercó a Renata, quien aún estaba de rodillas sobre la alfombra persa, sintiendo el frío del mármol negro filtrarse por la tela raída de su falda. Él, sin importar lo impecable de su traje de corte italiano que seguramente costaba más que el salario anual de Renata, se agachó a su lado, sus manos enguantadas en piel suave rozando el tejido áspero de los remiendos en los zapatos de ella. «Señorita Renata», dijo con una voz grave pero llena de empatía, que contrastaba con el eco de los tacones de Catalina que aún vibraba en su memoria. «Levántese, por favor».
Renata sintió un tirón en el pecho al escuchar esa dulzura en medio de tanto dolor, y cuando levantó la vista, vio la sinceridad en los ojos de don Gabriel. Una sinceridad que la hizo sentir digna de nuevo, una dignidad que Catalina jamás comprendería. Él, sin dudarlo, le ofreció una mano robusta, y al tomarla, Renata sintió la fuerza de un hombre que conocía el valor del trabajo duro, no la superficialidad de los diamantes y el oro. Al levantarse, un poco de polvo de mármol, oscuro como la desesperanza, se adhirió a la pernera de su pantalón caro, una mancha mínima que para él, mis amores, era más valiosa que cualquier joya, una marca de la batalla librada y ganada por la honradez. Le ruego me disculpe, Renata, continuó don Gabriel, su voz ahora cargada de un arrepentimiento sincero que hizo que las lágrimas que Renata había estado conteniendo se deslizaran sin control por sus mejillas, arrastrando consigo el sudor y el cloro. Permitió usted que la maldad de otra persona la mancillara. Jamás debió pasar esto. Y por su honestidad, por su integridad frente a esta lacra, quiero compensarla adecuadamente. Su mirada se posó en los zapatos remendados con alambre que sujetaban los pies de Renata, y en ella no vio pobreza, sino tenacidad, vio la fuerza de voluntad que lo había llevado hasta donde estaba él mismo. Voy a triplicar su sueldo, señorita Renata, y quiero que sepa que su trabajo aquí es invaluable. Usted es el corazón de esta oficina, sin duda alguna. Un aplauso tímido, pero decidido, comenzó a sonar entre los empleados congregados, un sonido que se fue haciendo más fuerte, más resonante, un himno a la justicia que ahogaba el recuerdo de las risas crueles de Catalina. Era el sonido de la verdad triunfando sobre la mentira, el sonido de la dignidad levantándose por encima de la humillación. En ese mismo instante, Sofía, que había estado observando todo desde su rincón secreto detrás de una pesada cortina de terciopelo, salió corriendo de su escondite, sus pequeños pies descalzos apenas haciendo ruido en la alfombra persa. Corrió directo hacia Renata, sus brazos pequeños envolviendo el cuello de la joven empleada con una fuerza que solo el amor verdadero puede otorgar. «Renata, Renata», sollozó la pequeña, sus lágrimas mezclándose con las de Renata en un abrazo que trascendía palabras, un consuelo mutuo entre dos almas que se habían encontrado en medio de la adversidad. «Ella te mintió, Renata. Ella te puso eso. Yo la vi». La voz de Sofía, que llevaba 2 años sin emitir más que susurros tristes desde la muerte de su madre, resonó clara y firme en la oficina, una campana de pureza que resonaba en los corazones de todos los presentes, haciendo que la falsedad de Catalina se desmoronara por completo. Renata, sintiendo el calor del abrazo de Sofía, el alivio que inundaba cada rincón de su ser, se miró en el espejo del baño de la oficina. Vio su rostro cansado, marcado por el llanto y el trabajo, pero sus ojos brillaban con una luz renovada, una luz que venía de adentro, de la certeza de su inocencia y de la comprensión de su propio valor. Se ajustó los zapatos remendados con alambre, esos zapatos que antes le parecían un símbolo de su miseria, y en ese momento, bajo la luz del sol que se filtraba por los ventanales, sintió que brillaban como una corona, más deslumbrantes que cualquier tiara de diamantes, porque representaban la corona de su dignidad, la corona de su lucha. Incansable. Eran el testimonio viviente de que la verdadera riqueza no reside en el oropel de las apariencias, sino en la fortaleza del espíritu, en la nobleza del alma que se niega a ser doblegada, sin importar cuán profunda sea la zanja en la que la arrojen. Y es que, mis amores, este es el karma, esta es la justicia divina que a veces tarda, pero que al final llega con la fuerza de un huracán para barrer la inmundicia y dejar al descubierto la verdad. Porque recuerden, mis amores, la dignidad de una persona humilde, de alguien que se levanta cada mañana con el sol, que trabaja con sudor y lágrimas, vale infinitamente más que todas las fortunas del mundo acumuladas. Esos zapatos remendados con alambre, que para ojos superficiales solo representan pobreza, para mí, para ustedes que ahora lo saben, son el símbolo más poderoso de la resiliencia, del amor propio y de la esperanza que nunca muere. Son un recordatorio de que las cadenas más fuertes no son las de oro, sino las que nos imponemos a nosotros mismos al juzgar por las apariencias. Catalina, con todos sus millones y su ropa de diseñador, se vio desnuda ante el universo, mientras que Renata, con sus manos agrietadas y sus zapatos remendados, brillaba como una estrella. Porque la verdadera limpieza, mis reinas, no se hace solo con cloro y trapos, sino con la pureza del corazón, con la honestidad que nos hace grandes, sin importar si dormimos en un sótano o en una mansión.
sin importar si nuestros zapatos están hechos de seda o de alambre. Los lujos vienen y van, pero la dignidad, mis amores, la dignidad es eterna. Y esa dignidad es la única riqueza que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarnos.